Buenas tardes, mi nombre es Miriam Ivonne Bárcenas Velasco. Mi matrícula es MX005609. En este caso hablaremos sobre el producto integrador y el tema es los contratos. El contrato es la más importante fuente de las obligaciones. Podier decía que el contrato era la convención por la cual una o más personas se obligaban hacia otra más a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. El Código Civil del Distrito Federal lo define como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que produce o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Ahora veremos la clasificación de los contratos. Los contratos pueden ordenarse de la siguiente manera: nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que existen en el derecho, pudiendo estar regulados en el Código Civil o en cualquier otra ley. Como por ejemplo, podemos citar al mandato, el arrendamiento, la compraventa, el comandato, el depósito, el mutuo, etc. En cambio, el contrato innominado o atípico es aquel que no está regulado por el derecho, que carece de nomen iure y de regulación dentro de un determinado sistema legal por el Código Civil o por otra ley. También están los unilaterales y bilaterales. El contrato unilateral es cuando una de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. En cambio, el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente a los contratos bilaterales. También se les denomina sinalmáticos. También están los onerosos y gratuitos. El contrato oneroso es aquel en el que estipulan provechos y gravámenes recíprocos, y gratuitos, aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Los conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal manera que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que las cause a este. Es aleatorio cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que el acontecimiento se realice. Los consensuales, reales y formales. Los contratos consensuales son los que se perfeccionan con el solo consentimiento, es decir, solo es necesario para que se constituya la declaración de voluntad de las partes sin ser necesario que se entregue la cosa. Los contratos reales son aquellos que para su perfeccionamiento se requiere la entrega de la cosa que ha sido objeto de la obligación, es decir, se necesita para su formación, además del acuerdo de las partes, la entrega de la cosa. Los contratos formales son las que para su perfeccionamiento se necesita, además del consentimiento, una formalidad especial, sin la cual no son válidos. También están los instantáneos y sucesivos. Los contratos instantáneos son aquellos que se ejecutan en el propio instante en el que se celebran, o sea, la venta de contrato. Son sucesivos aquellos que no se realizan en un solo momento, sino que quienes los celebran quedan sujetos a prestaciones repetidas, y estos son los contratos de arrendamiento. Principales y accesorios. Los principales son los que valen por sí mismos, cumplen sí mismos su finalidad contractual, mutuos, comando, depósitos, etc.
Los accesorios son los que se llevan a cabo para garantizar un contrato principal, es decir, existe una relación con otro contrato al que solo garantizan su cumplimiento, ya sea una fianza, una prenda, hipoteca, etc. Esa es la clasificación de los contratos. Pues he entendido bien la definición de los contratos. Me ha parecido una actividad muy interesante, el cual me ha servido, he conocido más a fondo el tema. Muchísimas gracias por la enseñanza. Creo que me va a servir en mi vida cotidiana. Gracias.